Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo do lugar do mundo que todo mundo tiver, ou boa noite. Saí de uma reunião e tinha um pessoal do outro lado do mundo, então seria o boa noite. Hoje a gente recebe aqui na ABDT, no Giro pelo Mundo, é um grande prazer receber a professora Gabriela Mendisalba. Professora Gabriela Mendisalba é mexicana, né? Licenciada em Direito pela Universidade Nacional do México, mestre e doutora pela Universidade de Viena, na Áustria, tem pós-graduação, especialização num tema que me encanta, que é a questão da globalização e Estado social. E, coincidentemente, não chegamos a estar juntas, mas somos da mesma faculdade de Castilla-La Mancha. Olha que Sí, maravilha. sí, 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 Bom, sí. eu vou falar com a professora no meu bom portunhol, porque eu acho que daí fica mais fácil a comunicação. E lembrando que esta entrevista ela fica gravada no Zoom e disponibilizada aí para todo mundo, e depois eu envio também para a professora Gabriela. Profesora, es un gran placer tenerla aquí con nosotros en la Academia Brasileña de Derecho Laboral para hablar un poco sobre las cosas que se pasan en los otros países. Como le había comentado, tenemos de lunes a jueves los problemas internos, pero lo que estamos intentando hacer, principalmente en la directoría cultural que estoy yo, es justamente mostrar a todo el mundo que tenemos nosotros problemas que son problemas comunes y que están más o menos en todos los sitios del mundo. Mm. Y el estudio que ha hecho el Cielo Laboral sobre cómo estarían las situaciones de los otros países, o sea, cómo los distintos países llevaron el tema del COVID. Ah, entonces, claro, esto hace con que aproximemos, que nos acercamos más, no solamente por el tema de leyes, de normativas, pero incluso para posibilitar ahí quizá construir un derecho del trabajo mucho mejor. Y entonces quería que nos hablas un poquito sobre cómo es la situación del México antes del COVID y después del COVID. Un problema muy gordo con fronteras. Sí, así es. Teresa, bom dia. É um prazer poder conversar hoje com você. Não falo português, pero voy a intentar hablar español despacio para todos los que me escuchan. Me da mucho gusto participar con ustedes porque es un tema también que me interesa mucho. También trabajo derecho social, en específico yo me especializo en derecho de la seguridad social y considero que se le había tenido un tanto descuidada, desvalorizada a la seguridad social, pero que un evento como este, el de la pandemia, nos permite ver nuevamente su importancia, porque lo que necesitamos en una pandemia, cualquier persona, independientemente de si somos trabajadores formales, informales, adultos mayores, jóvenes, niños, todo lo que necesitamos en ese momento, lo primero es la atención a la salud, saber que podemos contar con una buena atención a la salud, y la otra es la protección de los medios de subsistencia. Esto que tenemos normalmente a través de un salario, ¿qué pasa cuando no podemos cobrar este salario a través de diferentes medios? Puede ser un seguro de desempleo, pueden ser ayudas asistenciales, pueden ser muchos mecanismos, pero lo que hemos estado viendo en todos los países es que donde los ciudadanos pueden estar un poco mejor ante esta circunstancia, son aquellos países donde existen sistemas de seguridad social sólidos y no aquellos concurrentes con la iniciativa privada. Porque si algo nos ha dejado ver también esta pandemia es que son los servicios públicos los que están dando batalla a las consecuencias de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que tienes toda la razón. Hay realidades que se están viviendo en todo el mundo, pero no de la misma manera.
No se está viviendo el COVID igual en Europa que se está viviendo en Latinoamérica, tampoco igual en México que en Brasil. O sea, sí ahí tenemos algunas similitudes. En mi propio país tenemos unas diferencias abismales. La desigualdad social es tan grande que se ha hecho nuevamente visible en esta pandemia. Tal vez ya no estábamos tan conscientes, era ya nuestra cotidianidad esta desigualdad social que la vivíamos normalizada. Y hoy nos enfrentamos a una realidad donde tenemos un grupo poblacional que tiene 3 meses en cuarentena, porque puede permitírselos por un trabajo formal, por un salario que le llega a casa, por un teletrabajo, un home office que se puede realizar, y tenemos una gran cantidad de personas, alrededor de 60 millones, que no pueden permitírselo porque son trabajadores informales que no tienen prestaciones garantizadas, únicamente paliativos, únicamente algún programa asistencial que les pueda dar una despensa, un apoyo económico por un tiempo, pero entonces no pueden quedarse en casa aunque quisieran. Y entonces esto nos ha hecho que los números aumenten y que no podamos salir de esta cuarentena, lo que vivieron en Europa de todo mundo a casa y estar encerrados un mes, mes y medio, esto es algo que se está prolongando en México y calculamos va a ser no solo este semestre, sino nos vamos a ir al próximo. Dentro de la universidad donde trabajo ya se están viendo, tomando todas las previsiones para arrancar el próximo semestre lectivo. En México el semestre, a diferencia de Brasil, entre otras cosas, por la ubicación geográfica, nosotros verano, acabamos de empezar el verano, vamos a tener las vacaciones de verano y posteriormente regresamos en agosto nuevamente a nuestras clases. Y prevemos que vamos a regresar virtual y no sabemos si en algún momento del ciclo escolar podremos regresar híbrido, ya no ni siquiera presencial, de alguna manera híbrida, con algunas clases presenciales. Entonces, la realidad en el país es bastante disímbola. Tenemos gente que está trabajando todo el tiempo en casa y tenemos gente que no ha podido parar un solo día. Y no porque sean actividades esenciales, sino porque el COVID, si te infecta, tal vez te mate, pero el hambre seguro sí te mata, ¿no? Entonces la pobreza seguro sí mata. Entonces, entre una opción y la otra, la gente opta por tomar las precauciones que puede y salir a trabajar. Bueno, Gabriela, además este tema que principalmente que se ha vuelto para la América Latina fue un tema de un informe importante de la OIT, que la OIT ha hecho tres o cuatro seguramente es que sí, informes sobre el COVID-19. Y Sí, uno de ellos, me acuerdo que esto no me sale de la cabeza, era justo este problema del hambre. ujú, Claro, se muere de COVID o se muere de hambre. Entonces, claro, entre arriesgar el COVID, mejor arriesgarlo porque puede ser que la gente, hay los asintomáticos, hay los que van a convivir con la enfermedad y no van a cogerla. Pero el hambre que sí es inevitable si tú no tienes condiciones. yes, En Brasil el gobierno ya ha dicho que las universidades no vuelven en el segundo semestre. O sea, ujú, ya está para solamente el próximo año. Y las escuelas primarias y secundarias, claro, que dependerá de las zonas de Brasil, que va a volver y los que no van a volver. En São Paulo, por ejemplo, el gobernador ha dicho que volveremos en septiembre con la secundaria y la primaria, pero 35%. Y entonces, por este índice, yo he pensado un problema que imagino que México, porque tenemos problemas muy semejantes que con este problema de la pobreza, de la desigualdad, quizá los 35% estaría pensando el gobierno en las madres, porque en España también los más perjudicados con esto todo son las madres, que no tienen con quién dejar sus hijos. sí. Y entonces, claro, están en la primera línea de los despidos y, bueno, de todos los excesos como siempre. Ah, es que no lo sé cómo tú ves esta cuestión y cómo sería, se tenía alguna manera de reducir este problema, porque, por ejemplo, CEPAL está planteando el tema, no llama de renta universal, pero alguna cosa parecida como renta universal para los países de América Latina
para intentar salir de esta situación. El problema es que me parece que tanto México como Brasil, como Colombia, bueno, como Venezuela, mucho peor aún, pero que no tenemos aportes financieros para salir de esto o para, por ejemplo, pagar una renta universal. ¿Cómo te ves ese problema? Porque quizá yo imagino que tampoco la renta universal, el pago, y es muy contradictorio esta tesis, que sería la solución, porque lo que tenemos que tener son accesos y oportunidades. Y de verdad es que no lo sé cómo los gobiernos plantearían salir de esta situación. ¿Cómo tú ves esto todo? Mira, tocaste muchos puntos bien importantes y bien interesantes. Uno, el de género, el otro, el de la pobreza y el otro, el del papel de los gobiernos. Eh, México arrancaba ya con una crisis antes de la pandemia. Ya empezábamos a ver las consecuencias, yo digo, de un gobierno que no está tomando en cuenta algunos indicadores macroeconómicos, que está peleado con la iniciativa extranjera, con la inversión extranjera, que ha dado marcha atrás con algunas inversiones que se tenían, etcétera, y lo empezábamos a ver ya antes de la pandemia. Además de esto, es un gobierno asistencialista, que si no ha creado una pensión universal, una renta universal, ha establecido algunos programas donde proporcionan ingresos económicos a grupos poblacionales, pero sin que haya un estudio de quién lo necesita o no. Por ejemplo, lo primero que hizo fue aumentar una pensión que tenemos para adultos mayores, pero primero no es una pensión, sino es un ingreso que se les da, una renta a las personas que tienen más de 65 años, aumentó un poco la edad y la disminuyó para indígenas, lo cual me parece correcto, pero no hubo un estudio de quién lo necesitaba y quién no. Entonces esta cantidad se da por el simple hecho de ser mexicano y por el simple hecho de llegar a cierta edad. Esto ahorita en la pandemia, por supuesto que ha sido un aporte muy importante para aquellos adultos que no tenían otro ingreso más que este. Tienen algo y eso no es indiscutible. El punto es que los recursos pudieran dárseles más a quienes más lo necesitan y no a quienes lo necesitan, que ese es uno de los principios básicos de la redistribución económica que hace la seguridad social. La seguridad social es el elemento por excelencia de redistribución económica. Permite precisamente que estas cargas puedan moverse un poco. Cuando tocas el punto entonces de la renta universal, hay diferentes esquemas. Uno que te habla de la renta básica, donde se debe revisar que en la población nadie tenga menos de tanto, de una cantidad, y aquellos que no lo logren habrá que darles ese pico para que todo mundo tenga por lo menos esto. Hay otros que hablan de la renta universal, que es a todo mundo la misma cantidad, una cantidad independientemente del ingreso que ellos pudieran tener. Yo no soy partidaria de esta segunda opción porque siento que se disminuye la eficacia que puedes tener de la misma cantidad de los recursos a invertir en las personas. Y creo que ahorita en la pandemia esto es lo que no necesitamos. No a todos igual. Ya vimos que hay una desigualdad grande y no todos necesitan esa renta universal, pero sí todos necesitan tener un ingreso mínimo garantizado. ¿De qué forma? Una pensión por vejez o una ayuda asistencial o de un salario o de un ingreso por desempleo, pero todos necesitan tener una cobertura y eso no lo tenemos ahorita. Eso es algo con lo que tendríamos que trabajar en nuestros países. Dentro de este punto tocaste también la cuestión de género. Podríamos hacer un programa completo sobre género nada más. O sea, es un tema que da para muchísimo. Las mujeres siempre históricamente hemos sido las responsables del cuidado de los ancianos, los adultos mayores, de los niños, de los enfermos, de las personas con discapacidad. Esto es algo que se ha atribuido por un rol de género, un estereotipo de género a las mujeres, ¿no? Y lo vemos ahorita en la pandemia también. Las que cargan de cuidarse la mayor parte de sus familias somos las mujeres. Esa es una realidad. Pero aunado a esto, si nosotros analizamos por ejemplo, nuestras universidades, yo tengo datos de mi universidad y a nivel nacional muy interesantes de cómo se comportan el acceso a las diferentes licenciaturas, a los estudios universitarios, encontramos que hay todavía un sesgo en algunas, que en las ingenierías siguen siendo todavía mayoritariamente masculinizadas,
jóvenes varones que estudian ingenierías, pero también tenemos licenciaturas como enfermería, donde el 95% siguen siendo mujeres. Medicina ha aumentado la proporción de mujeres si la comparamos con hombres, ya tienen más mujeres que hombres en medicina, y enfermería sigue predominando completamente, ¿no? Partería, etcétera, siguen siendo eminentemente. Entonces, las que están al frente, tanto en los hospitales como en casa, son las mujeres. A esto se le suman otros factores como que ha aumentado la violencia doméstica, ¿no? Eso ha pasado en todos los países que han hecho estudios al respecto, reportan aumento en los porcentajes de denuncias, aumentan, por ejemplo, en México han aumentado feminicidios también, etcétera. Entonces, se suma que somos las cuidadoras, se suma que estamos en la primera línea de atención al COVID, se suma la violencia y aparte de todo le sumamos el problema laboral, que no todas las mujeres pueden hacer malabares. Tengo, por ejemplo, compañeras de trabajo que cambiaron su horario de trabajo para decir, yo voy a arrancar hoy a las 4 de la mañana para trabajar de 4 a 8, porque de 8 a 12 acompaño a mi hijo de 6 años que tiene que tomar clases frente a una computadora donde él ni siquiera es capaz de encenderla y hacer todo esto completo, porque yo era contraria al uso de la tecnología antes de la pandemia para mi hijo de 6 años. ¿No? Entonces, cambio mi horario, lo pongo de 4 a 8, trabajo por mi cuenta, de 8 a 12 atiendo al hijo y de 12 a 4 vuelvo otra vez a trabajar, a conectarme. Y esta es la realidad de muchas que no se está tomando en cuenta. El home office es maravilloso en algunos aspectos para muchas mujeres, pero en circunstancias como estas es complicado. Hay que tener un reequilibrio, una flexibilidad. El otro punto que tienes también en esto es que salimos a un teletrabajo a distancia, a hacer un home office sin reglas para una pandemia. Había reglas para el teletrabajo diferentes, para donde teníamos horarios determinados, donde había aspectos de subordinación determinados, y hoy en día no los tenemos. No hay normas emergentes para un teletrabajo establecidas. Las empresas han dictado lo que han podido, pero al menos a nivel nacional no ha salido una directriz donde se establezcan los derechos a la desconexión digital, donde se pueda ver exactamente cuál es la proporción del trabajo que puedo exigir. Puedo pedir la misma productividad, tengo que reducir. En el caso de los profesores lo vivimos todos. Sabemos que muchos tuvieron que migrar sus cursos de presenciales a la virtualidad. Y esto implica una cantidad de trabajo previo que no se ve. Dar un trabajo, una clase virtual, no es sentarse frente a una computadora y hacer un monólogo de lo que antes podíamos hacer presencial. Primero, porque no tienes el termómetro de tu estudiante, te está entendiendo lo suficientemente claro, no le ves en los ojos el brillo si te entendió y le enamoraste del tema, o está perdido en otra cosa, o apagó su cámara porque está dormido. Ese tipo de cuestiones no las puedes ver. Entonces hay que transformar todo, hay que hacer nuevos contenidos, nuevas pedagogías, y esto ha implicado muchas más horas de trabajo. Y todos brincamos pensando es un trabajo de crisis. Y este es otro tema que quiero tocar. Todos pensamos, viene la crisis, no importa si invierto 20 horas para salir con mi materia, no importa si ahora soy 20 horas para cumplir con la empresa porque es una crisis y todos la padecemos. Pero la crisis se quedó. La crisis se convirtió en la nueva normalidad, le han llamado de diferentes formas en todos los países, y no podemos seguir trabajando 20 horas en esta nueva normalidad. Hay que reducir, hay que establecer normas para la desconexión, para la productividad, para la subordinación que no están dadas. Entonces, creo que hay muchos puntos que se pueden tocar sobre este tema. Me quiero regresar de nuevo a lo que es en materia de seguridad social. Hay nuevos riesgos del trabajo que nos está imponiendo el trabajo en casa. No es lo mismo irme a la oficina que estar sentadas 10 o 15 horas en la misma silla, con la misma iluminación, sin que haya un protocolo, sin que haya habido una inspección de si mi lugar de trabajo es el correcto, si tengo las condiciones físicas para poderlo desarrollar, si ergonómicamente es correcta mi computadora o estoy trabajando con una lap todo el tiempo, con 8 horas viendo hacia abajo. O sea, todo este tipo de cosas que se transformaron ahora en la nueva normalidad obligan a las empresas a construir algo, pero debiera venir desde el gobierno. Y en el caso mexicano tenemos siempre un discurso muy vago. Hemos tenido un discurso, por ejemplo, nulo de la Secretaría de Trabajo Social, que es el equivalente al Ministerio de Trabajo en la mayor parte de los países. Las normas que se han establecido han sido de un comité de salubridad,
que se fundó, donde se ven médicos, etcétera, economía inclusive, pero que no está representado el área de trabajo. Y entonces tenemos a médicos dirigiendo el trabajo del país. Eso es lo que estamos viendo. Establecen una declaración de emergencia sanitaria, que es la que nos manda a casa, pero no tenemos este tipo de reglas laborales. Entonces, cada quien lo aplica, lo ha jalado como quiere. El presidente estableció, tenemos una norma mexicana muy clara que salió a raíz de la epidemia que tuvimos, la influenza H1N1. Se recordarán, en el 2009 México tuvo este problema y a consecuencia hubo cambios en las leyes laborales. Y hay un artículo muy claro donde dice que en caso de una contingencia sanitaria decretada por el gobierno, los trabajadores se irán a su casa, obviamente salvo los esenciales, y se pagará un mes de salario con el salario mínimo, independientemente del salario. El gobierno dice, no, no hay que reducirle el salario a los trabajadores, hay que mantenerle sus salarios, la gente se va a su casa y el patrón es responsable de pagar el salario. Pero esto trajo como consecuencia que mucha gente fuera despedida, que Claro, los como Brasil. tribunales no estaban trabajando al principio y que además de todo, después de esto tenemos que el 95% de las empresas en México son microempresas. Empresas que llegan de 3, 5, 10 trabajadores con un patrón. Un patrón no puede soportar el peso de 10 salarios en su empresa durante 1 o 2 meses si no tiene productividad. Son tan pequeñas que sin un auxilio del gobierno no sobreviven. Entonces los estados, las federaciones empezaron cada una a dar ayudas, pero no todas están en posibilidad. Tuvimos una ola de despidos masivos, hay mucha gente que perdió su trabajo y entonces ahorita es cómo recomponemos esto que nos va a afectar dentro del tejido social también. A mayor crisis económica, mayor grado de delincuencia. Eso pasa en todos los países y el nuestro creo que es un tema que se tiene que empezar a ver también. Y que tenemos problemas muy comunes, porque la verdad es que Brasil, tú hablando, que me parece que está hablando de la situación de Brasil, ¿sabes? Lo único que ha faltado decir para saber qué es Brasil es decir de las favelas, claro, porque cómo hacer aislamiento si tú vives en una favela donde tiene una casa que lleva como que 2 o 3 habitaciones para 20 personas, Ujú. es un poco complicado. Y una casa plegada a otra, mucho peor aún. Claro, con todos los problemas de sanidad que pueden tener. Y una preocupación es que no sé si vosotros ya están planteando el retorno al trabajo también o no, porque en Brasil ha empezado. Claro, estamos en el pico de la pandemia, bueno, no en todo Brasil, claro, porque hay zonas de Brasil que están bien, pero los principales centros, São Paulo, Río de Janeiro, el norte de Brasil, que tiene un problema de pobreza extrema muy fuerte, ahí sí que es justo la zona que hace la frontera con Venezuela, con Colombia. Claro, y ahí tenemos algunos problemas que van desde los problemas de la migración, que los migrantes están teniendo problemas muy gordos también, y el retorno al trabajo, ¿cómo quedaría? Porque aunque se establezca que los empleadores tengan cuidados y se acerquen de medidas para proteger la salud del trabajador y el medio ambiente laboral, el problema es que hay que ver si externamente se están tomando todas las medidas. Por ejemplo, el transporte público. Ujú. Ah, tú tomas todo el cuidado para que el trabajador tenga protección dentro del ambiente del trabajo, pero no sabes cómo llegará al ambiente a su ambiente laboral. Y es una cosa que, bueno, Brasil ahora empieza a publicar algunas normativas, pero esto que no está dando mucha seguridad a la gente, principalmente a los empresarios. Y hay un otro problema, Gabriela, que tú has mencionado, que es el problema de los pequeños empresarios, que claro, que para implementar todos los programas y todas las obligaciones que van a tener, que tiene que invertir algún dinero en eso. Por ejemplo, con alcohol en gel, con guantes,
con los cuidados de desinfectar el ambiente laboral, pero todo eso va dinero. Sí, Y no estoy segura, al menos en Brasil, no, que yo sepa, no hay ninguna medida del gobierno para ayudar a este retorno a estas empresas. Y tampoco me parece que si el gobierno tuviera que hacer eso, que tenía que hacer, como tú has mencionado, con el problema de la renta básica, tenía que hacerlo también a partir de estudios previos de las reales necesidades, porque hay mucha gente que se está aprovechando del momento también, y que claro, que no tiene prejuicio, al sí, revés, que está también, teniendo también. lucro, pero está intentando valerse de esta de medidas que sean medidas más adecuadas. Es que no lo sé si en este momento final nos puede decir alguna cosa de cómo se está planteando ese tema en México de retorno, que ahora sí empieza a hablar de eso en todo el mundo, ¿verdad? Sí, mira, si me dejas compartirte una lámina, quiero enseñarte esto. Esta es la gráfica, ya saben, el monitoreo que hace la Universidad Johns Hopkins al respecto. Esta es la gráfica de México. Y esta, por ejemplo, aquí empezamos la cuarentena. Seguimos aumentando, o sea, el pico sigue estando altísimo, no hemos llegado a un punto donde se pueda detener. Sin embargo, ya se estableció por el gobierno cómo va a ser la nueva normalidad y cómo se va regresando. La Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes, la semana pasada la pasaron a naranja. Esto significaba que había ya trabajos esenciales y no esenciales que estaban en conjunto, máximo cuidado, etcétera, pero que ya se podía regresar al trabajo, aunque los números no han descendido, como les acabo de enseñar, la curva sigue aumentando. Sin embargo, la economía ya no lo aguanta. ¿Qué sucede? Que en un día hay un repunte de casos, o sea, 1000 casos en un solo día siguen aumentando y los regresan al rojo. Los regresan otra vez aquí, otra vez al cierre de empresas. Entonces la gente está cansada. Ha sido mucho tiempo. Tienes que pensar que nos arrancaron aquí con la cuarentena, aquí nos mandaron a todos en casa, pero mira todo el tiempo que llevamos. O sea, son muchos Claro. meses y la gente terminó ya también por desesperarse, por decir, esto no puede seguir así, yo tengo que continuar trabajando, tengo que seguir haciendo cosas, empezaron a descuidar las medidas y entonces tenemos estos repuntes altísimos de infectados. ¿Qué va a suceder? Que poco a poco las empresas se han concientizado. Yo veo que por parte de los ciudadanos hay compromiso, pero no hay posibilidades de muchos. O sea, la falta aquí es de recursos económicos más que de compromiso para cuidar las medidas. Hay un descontento de la población porque tenemos medidas encontradas entre que si es adulto mayor no salga, no puede entrar al supermercado, por ejemplo, pero de otro lado tampoco le doy absolutamente ni víveres ni nada. ¿Cómo sobrevive en su casa si no hago esto? Una serie de medidas que van una contra otra. Un presidente que arranca la cuarentena y él seguía saludando de mano sin cubrebocas a todo mundo. Hoy se discute, por ejemplo, que va la próxima semana, va de gira a Washington, por ejemplo, y dices, el país no está para giras de trabajo de este tipo, o sea, hay que hacer todavía algo, ¿no? Entonces, esos discursos encontrados entre las autoridades sanitarias y entre el presidente dificultan la conciencia entre los ciudadanos y las medidas a tomar. ¿Qué preveo? Que las empresas están arrancando porque no hay de otra forma. Ya se empezó en todos los estados y que vamos a estar en un adelante y atrás, evitando que se colapsen los hospitales y jalando para adelante, pero que nuestra curva que vimos en Europa, que tenía un pico y bajaba, no se va a dar en México, al menos no el próximo semestre. La pregunta es qué va a pasar con esto, si nos vamos a aventar una segunda vuelta en todo el mundo, si todos los países estuvieran como México, no se acaba, porque no tenemos un nivel donde baje y podamos llegar a una normalidad un poco mejor. Bueno, Gabriela, aquí en Europa ya empieza a haber algunos reproches. Y entonces, claro, o sea, nosotros no vamos a conseguir bajar, ya nos meteremos siempre al mismo nivel y ya está. Sí. Bueno, tenemos ahí más 6 minutitos finales, porque por este medio, claro que tenemos que quedar menos tiempo, es una pena, porque a mí me encantaría seguir con nuestra charla, pero yo pienso que podemos hacer algunas solamente sobre género.
Valdría y mucho la hablar de pena. las mujeres y claro, y hablar quizá un poco de cada país, especialmente de los países de América, que son los países que tienen las más altas tasas de desigualdad por Ujú, género ujú, en ujú. el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por tu tiempo, por la oportunidad de estar aquí contigo y ya, ya pensando en cómo organizaremos esta charla de las mujeres de cada sitio del mundo. Ya veremos, vamos a hablar con nuestro técnico, Bernard, cómo podemos hacer con un poco más de tiempo. Y bueno, la academia está siempre abierta para que tú vengas. Te dejo ahí con los 4 minutos finales para despedirse de toda la gente y un mensaje final Sí, que no lo sé cómo salimos de eso, de verdad. sí, no, es una historia larga. Primero, con muy buen ánimo, ¿no? Segundo, con creatividad. Y tercero, yo veo muchas áreas de oportunidad en esta pandemia. Para mí, por ejemplo, que me dedico a la seguridad social, a mí me queda claro que la seguridad social se ha desarrollado siempre en momentos de crisis. Primera revolución industrial, donde tenemos cero derechos laborales, donde hay cero protección de trabajadores y donde derivado de la crisis de los enfrentamientos que eran entre trabajadores y los dueños de las fábricas, surgen los seguros sociales. ¿No? Ahí arranca. Y podemos revisar así, en la crisis del 29 se da la integración de la seguridad social ya viendo diferentes sistemas, ¿no? Ese es otro punto. En el 2009 viene la crisis otra vez y surgen los pisos de protección social. Entonces yo estoy convencida que a esto tiene que haber una reacción positiva para el mundo. Yo espero precisamente que estos foros permitan visibilizar problemas comunes y nos lleven a la creatividad de forma que podamos mejorar. Lo que ya es un hecho es que no hay un solo país que no haya revalorizado sus sistemas de seguridad social, que no se hayan dado cuenta que con la salud no se puede mercantilizar, no se debe lucrar, que es un bien común que tiene que estar protegido por el Estado, porque es un riesgo social una enfermedad como esta para todos, independientemente, les digo, del estrato económico, de la edad, del género, absolutamente de todo. Y entonces creo que esto tendrá que fortalecer los sistemas de salud para empezar, ¿no? En el caso de seguridad social, hemos visto que todos necesitamos tener garantizado un ingreso, independientemente de la actividad que hagamos. Y esto es algo que reconocemos como un riesgo social donde todos somos responsables entonces de la contribución para ello, pero también beneficiarnos de esas prestaciones económicas que se pueden dar. Entonces, creo que es muy duro, pero tiene que tener efectos positivos. O sea, en ese sentido yo le veo una posibilidad de crecimiento. Y bueno, Bueno, muchas así gracias por espero. la invitación. Con gusto me encantaría participar si se arma un foro sobre género. Creo que hay mucho que decir en ese sentido. Quiero ser clara, no desde una postura feminista de las mujeres víctimas de todo el mundo, sino más bien viendo la diferencia de roles que está jugándose en la pandemia y lo importante que ha hecho el visibilizar algunas diferencias también, ¿no? Sí, esto es muy importante. Está acordando Bernardo que tenemos un encuentro el próximo 7 de julio, un encuentro del cielo con la Academia Brasileña. Bueno, que es una charla y Sí. tenemos, yo pienso que son 10 o 11 países distintos del mundo. Y entonces que vamos a hablar sobre muchos temas y ya queda la invitación. Y bueno, muchísimas gracias, Gabriela, Al y hasta contrario. nuestra próxima sobre género. Hasta Adiós, luego. muchas Gracias gracias. a todos y muy buen día. Hasta Adiós, luego. buen día.